Soy Fernando Savater, escritor, he sido profesor de filosofía durante casi 30 y muchos años y bueno, ya estoy jubilado, pero sigo escribiendo y sigo colaborando en la prensa, publicando libros, novelas, etc. O sea que el lenguaje es mi arma, mi útil, la herramienta con la que he trabajado toda mi vida. Además, siempre he sido un enamorado de las palabras, ¿no? Y lo que conseguimos por medio de ellas. Evidentemente, la pluralidad de las lenguas es un hecho, y además un hecho que todos procuramos utilizar a nuestro favor, ¿no? Es decir, aprender bien una lengua, poder leer a sus clásicos, poder expresarse, poder relacionarse, poder dar una clase o tener una conversación amorosa en esa lengua, pues es evidentemente todo un gran beneficio. Por otra parte, nunca he entendido eso de que se diga que es la pluralidad de las lenguas, y cuanto más diversas, y en fin, son como si fueran especies animales o algo por el estilo. En realidad, visto objetivamente, lo mejor sería que todos los seres humanos habláramos una sola lengua. Eso es obvio, y yo creo que tenía mucha razón la Biblia cuando convirtió a Babel en un mito negativo, en un castigo. ¿Por qué? Bueno, porque gracias, si todos habláramos la misma lengua, nos podríamos entender con mucha más facilidad, podríamos leer a todos los clásicos. En fin, por muchas lenguas que conozca uno, pues yo no puedo leer a Chuang Tzu en chino, no puedo leer otros autores mesopotámicos. Bueno, tendríamos el problema resuelto para todas las épocas y para todos los lugares, ¿no? Pero en fin, evidentemente este desideratum, que a veces se expresa ridículamente diciendo cuanto más lenguas mejor la riqueza, bueno, pues no es verdad, porque las lenguas precisamente están para ser compartidas. Si cuanto más lenguas tuviéramos fuera mejor, entonces tendríamos cada uno una, no la entenderíamos más que nosotros y no podríamos hablar con nadie, ¿no? Los idiolectos son imposibles de manejar porque nadie los puede manejar más que una sola persona. Pero en fin, de hecho, no es así. De hecho, hay muchas lenguas, hay lenguas importantes, y es lógico, entonces, que nosotros apelemos a ese arte que es la traducción, ¿no? La traducción parte de la base de que todas las lenguas comparten muchas cosas. De que, primero, siempre hay más parecido entre dos seres que hablan que entre un ser que habla y otro que no habla, porque los seres que hablan, aunque sean de lenguas totalmente opuestas, entienden lo que es hablar. Lo importante es que cuando uno habla ya sabe lo que es hablar. Yo puedo oír hablar a una persona, no tengo ni idea de lo que está diciendo, pero sé lo que está haciendo. Sé el tipo de cosas al que está recurriendo, el tipo de expresión al que está recurriendo. Por lo tanto, de alguna manera, nadie que habla es extraño a mí. Es decir, puedo no entenderle, pero sé muy bien lo que está diciendo y lo que está haciendo. La traducción es lo que nos permite comprender los significados, penetrar en ellos. Por supuesto, probablemente siempre se pierden matices, pero se perderían mucho más si no tradujésemos. Esas personas que se empeñan en decir fulano es intraducible, tal autor es intraducible. Bueno, no hay nada intraducible. Es verdad que se pierden algunos matices, pero por otra parte, un escritor, un poeta, etcétera, lo que están transmitiendo no es sonidos verbales de su idioma, están transmitiendo sentido, están transmitiendo un palpitar humano que está servido por palabras, pero que no se reduce solamente a palabras. Entonces se pierden matices, pero se conserva lo importante que es el mensaje humano que nos está mandando la persona que habla, que escribe, que canta o lo que sea, ¿no? En una democracia que es parlamentaria, y la misma palabra parlamentaria viene de parlamentar, de hablar, de discutir, de debatir, por supuesto, tener una lengua política en que entenderse es fundamental. A veces hay algunos que creen que debería haber un Estado para cada lengua. Evidentemente estamos muy lejos de que tal cosa ocurra. En el mundo hay pues unos menos de 300 estados y probablemente se pueden encontrar pues miles, 4.000, 5.000 lenguas tirando por lo bajo. De modo que evidentemente todos los estados están formados por varias lenguas. Y dentro de esos estados, cuando son democráticos, es decir, parlamentarios, es importante que haya una lengua común. Por supuesto, nadie va en contra de ninguna lengua, sería absurdo. El espíritu habla por todas las lenguas, el espíritu humano habla por todas las lenguas. Pero desde un punto de vista práctico, tener una lengua común en la cual pueden realizarse los actos
políticos, los debates, darse la información imprescindible para garantizar el funcionamiento de la democracia, ponerse en contacto los ciudadanos con la administración y viceversa, etcétera, eso es un valor extraordinario. Entonces es patético el que en algunos países, como por ejemplo en España, en el que se respetan todas las lenguas, haya una especie de animadversión por parte de algunos nacionalistas y separatistas en contra de la lengua común, que es un beneficio para todos y que además en nuestro caso nos relaciona nada menos que con toda América Latina, con toda la riqueza y con toda la importancia que tiene América Latina. Durante la época del franquismo, efectivamente, se trataba de minimizar o de esconder o de perseguir las lenguas que hoy llamamos autonómicas, es decir, las otras lenguas oficiales españolas. En la Constitución se reconoció que no solamente no eran algo a perseguir, sino que eran un bien y un beneficio y una riqueza, pero desgraciadamente hubo quien ha leído ese artículo constitucional como una llamada a perseguir desde esas lenguas la lengua común, y eso evidentemente es una deslealtad y aparte de eso, pues una tontería. Yo creo que, como resumen, podríamos decir que las lenguas tienen dos enemigos: quien las prohíbe y quien las impone. Nosotros hemos conocido enemigos que prohibían las lenguas, que las perseguían, por ejemplo en España pasado, durante la época de la dictadura. Pero luego conocemos otros que prohíben de otro modo y sobre todo que tratan de imponer su lengua. Las lenguas no tienen derechos, lo que tienen derechos son los hablantes de las lenguas. Cuando se dice se está atacando los derechos de tal o cual lengua, no. Un hablante tiene derecho a su lengua, y tiene derecho, si es una lengua oficial reconocida en el país, a educación, asistencia sanitaria, etcétera, en su lengua. Pero la lengua en sí mismo no tiene derecho a salir a la calle a buscar hablantes y a imponerse a los hablantes que no la hablan. Eso está ocurriendo desgraciadamente en algunas comunidades y sobre todo en España está ocurriendo en Cataluña, donde por medio de la educación y por medio de otras imposiciones se está falseando la relación entre el castellano, que es la lengua mayoritaria de Cataluña, y el catalán. En España, concretamente, uno de los ejemplos de este no comprender lo que es la lengua común es en el Senado, en el cual se han introducido todas las lenguas autonómicas con traductores y dándose un poco el disparate de que personas que entienden perfectamente, se entienden perfectamente en una lengua común, tienen que traducirse por esforzarse en hablar en otra que no es la lengua común. Bueno, se dice, claro, como el Senado es una cámara de representación territorial y en los territorios se hablan lenguas diferentes, en el Senado tienen que estar esas lenguas. Bueno, el argumento es absurdo. No, lo que está en el Senado es comunidades territoriales diferentes, pero formando un solo país y por lo tanto aprovechando las posibilidades que tiene un área de comunidad, que es precisamente lo que da el Senado. Es decir, el Senado no es un área para que las diferencias territoriales se manifiesten y se opongan, sino que es un área para que esas diferencias territoriales se incorporen a un acervo común que tiene instituciones comunes, una lengua común, etc. Es decir, la función del Senado es la contraria que la de subrayar las diferencias territoriales. Es recogerlas, subsumirlas y atenderlas desde la comunidad del país. Y esto es lo que me parece que con ese capricho de introducir lenguas diferentes autonómicas, traductores y hacer una especie de ejercicios que casi son burlescos o grotescos de traducción entre una lengua y otra para personas que conocen precisamente y saben una lengua común, y las mismas personas que una vez que termina la sesión se van todos juntos al bar y en la lengua común hablan y debaten y se cuentan chistes. Bueno, es una extravagancia que cuesta dinero y una extravagancia sobre todo que va en contra de lo que simboliza precisamente el Senado.